La lluvia azotaba contra las ventanas del Hospital Mercy como pequeños puños que exigían entrada. Llevaba 16 horas ininterrumpidas de pie. Mi pijama quirúrgico se adhería a mi piel y el olor antiséptico me quemaba las fosas nasales incluso después de todos esos años. 3 cirugías de emergencia, 2 paros cardíacos y un niño con neumonía que me recordaba demasiado a mi hermano cuando éramos pequeños. Me dolían los hombros como si alguien hubiera reemplazado mis músculos con hormigón. Olivia, tienes que irte a casa, dijo la doctora Patel, con sus ojos oscuros entrecerrados por la preocupación mientras escudriñaba mi rostro. Pareces a punto de colapsar. Forcé una sonrisa. Solo un historial de paciente más que actualizar y me iré de aquí. La verdad era que no me importaba quedarme. Mi apartamento tipo estudio estaría frío y vacío, con las facturas esparcidas por la encimera de la cocina como hojas caídas. Los cobradores de la deuda médica de papá habrían dejado otro mensaje de voz, sus voces empalagosamente dulces mientras amenazaban con llevarse lo poco que me quedaba. Al menos aquí, bajo el resplandor fluorescente del hospital, yo era alguien importante. Terminé mis notas y me arrastré hacia la salida del personal, empujando la pesada puerta hacia la bahía de ambulancias. La lluvia se había suavizado a una niebla ligera que me besaba el rostro. Me ajusté la delgada chaqueta alrededor de los hombros y comencé la caminata de 15 minutos hasta mi apartamento, pasando por el estacionamiento de empleados donde no podía permitirme tener un coche. Fue entonces cuando noté el Bentley negro. Estaba allí como una pantera, lista para abalanzarse, reluciendo bajo las luces de la calle a pesar de la lluvia, sus ventanas tan oscuras que parecían absorber la noche. Estaba estacionado en la zona exclusiva para ambulancias, pero nadie se había atrevido a multarlo o remolcarlo. Algo en él me erizó la piel con inquietud. Al pasar, la puerta trasera se abrió. Vislumbré un interior de cuero que probablemente costaba más que mi salario anual. Un hombre salió, sus movimientos fluidos y deliberados como los de un bailarín o un depredador. La luz de la calle iluminó su perfil, mandíbula fuerte, nariz recta, cabello oscuro peinado hacia atrás desde la frente. Llevaba un traje de color carbón que parecía moldeado a sus anchos hombros. La tela tan fina que parecía capturar y liberar la luz con cada respiración que tomaba. Aceleré el paso aferrando mi bolso más cerca de mi cuerpo. En este barrio, los hombres que se parecían a él, que poseían coches como ese, estaban perdidos o buscaban problemas. Enfermera Bedford. Su voz rodó como un trueno lejano, suave pero lo suficientemente imperiosa como para congelarme en el sitio. Me di la vuelta lentamente, mi agotamiento momentáneamente olvidado. ¿Lo conozco? Se acercó con pasos medidos, las manos en los bolsillos, casual pero calculado. Ahora podía ver sus ojos, del color del whisky a la luz del fuego. Me evaluaron con una intensidad que me hizo sentir simultáneamente vista y diseccionada. De cerca, noté una tenue cicatriz que se curvaba a lo largo de su pómulo izquierdo. La única imperfección en un rostro por lo demás impecable. No, dijo. Su boca se curvó en algo que no era del todo una sonrisa. Pero yo a usted sí. Olivia Bedford, 27 años, enfermera de urgencias, se graduó con honores a pesar de trabajar en 2 empleos. Mi corazón dio un brinco como un conejo asustado. ¿Quién es usted? Adrian Russo. Me tendió una mano que yo no tomé. Si el rechazo le molestó, no lo demostró. Tengo una propuesta para usted. Es medianoche, señor Russo. Lo que sea que esté vendiendo, no lo estoy comprando. Empecé a darme la vuelta. Se trata de la deuda de su padre. Las palabras me atraparon como un anzuelo. Me detuve, sin aliento. ¿Qué sabe de mi padre? Sé que le dejó una deuda médica de $300,000 cuando murió. Sé que los cobradores están amenazando con embargar su salario. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera oler su colonia, algo amaderado y caro que me recordaba a bosques que nunca había visitado. Puedo hacer que eso desaparezca. Las alarmas resonaron en mi cabeza. Hombres como él no ofrecían ayuda sin esperar algo a cambio. ¿Por qué haría eso?
Necesito una enfermera privada para mi hermana. Resultó herida en un accidente. Requiere atención discreta las 24 horas del día durante unas semanas. Sus ojos nunca dejaron los míos. El pago es excelente, suficiente para saldar la deuda de su padre y empezar de nuevo. Si necesito una enfermera privada, hay agencias. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Su voz se endureció en los bordes. Alguien sin conexiones que pueda hacer preguntas incómodas. Debería haberme marchado. Cada instinto me gritaba que huyera, pero el agotamiento y la desesperación nublaron mi juicio. 3 años ahogándome en deudas, comiendo ramen mientras trabajaba 60 horas a la semana, de ver cómo los intereses se acumulaban más rápido de lo que yo podía pagar. ¿De qué tipo de lesión estamos hablando? Algo parpadeó en sus ojos. ¿Aprobación, quizás? Herida de bala en el abdomen. Está estable, pero necesita monitoreo. Se quedaría en mi residencia hasta que se recupere. ¿Y si digo que no? Su expresión no cambió, pero la temperatura a nuestro alrededor pareció bajar 10 grados. Entonces se marcha y continúa con su vida, pero la oferta expira esta noche. Miré el Bentley, luego de vuelta al hospital, donde pasaría otras 16 horas mañana por apenas suficiente dinero para cubrir mi alquiler. Necesito pensarlo, por supuesto. Se metió la mano en la chaqueta y sacó una tarjeta de presentación, gruesa y de color crema, con solo un número de teléfono grabado en negro. Tiene una hora. Antes de que pudiera responder, su chofer, una montaña de hombre que no había notado hasta ahora, abrió la puerta del coche. Adrian Russo se deslizó dentro con una fluidez elegante, la puerta cerrándose con un suave golpe que de alguna manera sonó definitivo. Me quedé allí bajo la lluvia neblinosa, la tarjeta pesada entre mis dedos mientras el Bentley se alejaba. Mi mente corría con posibilidades. Ninguna buena. Enfermera privada para una herida de bala que no estaba siendo tratada en un hospital. O su hermana era buscada por la policía o él estaba involucrado en algo ilegal. Probablemente ambas cosas, pero los cobradores de deudas habían amenazado con ir tras mis escasos ahorros a continuación. La idea de perder el fondo de emergencia que había reunido penique a penique me enfermaba físicamente. Podría denunciarlo a la policía. ¿Pero qué diría? ¿Un hombre rico me ofreció un trabajo? Se reirían de mí en la comisaría. Caminé a casa aturdida, la tarjeta quemándome en el bolsillo. Mi apartamento estaba tan frío y vacío como había anticipado. Las facturas extendidas por la encimera, el sello rojo de último aviso, como un grito en el sobre superior. Cogí mi teléfono y lo miré fijamente, mi dedo flotando sobre el número de la tarjeta. Justo cuando iba a marcar, mi teléfono sonó. Número desconocido. Su hora aún no ha terminado, dije después de contestar. La risa de Adrian Russo fue suave y peligrosa. El tiempo es un lujo que rara vez concedo a otros, señorita Bedford. ¿Ha decidido? ¿Cuánto? Pregunté sin rodeos. $10,000 por semana, más gastos. La deuda desaparecerá sin importar la duración de su servicio. Se me cortó la respiración. Eso era más dinero del que ganaría en 3 meses en el hospital. ¿Y todo lo que tengo que hacer es cuidar a su hermana? Sí. La palabra quedó suspendida entre nosotros, sencilla pero cargada de complicaciones tácitas. ¿Cuándo comenzaría? Esta noche. Cerré los ojos. Necesito empacar. Todo le será provisto. Por supuesto que sí. Hombres como él no dejaban los detalles al azar. Necesito informar al hospital. Ya está resuelto. Creen que se ha tomado una baja por emergencia familiar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cuánto tiempo me había estado observando planeando esto? Señor Russo, ni siquiera sé a dónde voy. Mi chofer está fuera de su edificio. Crucé hasta la ventana y descorrí la delgada cortina. El Bentley negro estaba estacionado en la acera como un depredador paciente. La misma montaña de hombre estaba de pie a su lado, con la mirada fija en mi ventana del tercer piso. No saludó ni reconoció que me veía, pero yo sabía que sí. Esto era una locura, pura insensatez. Sin embargo, me encontré diciendo, bajo en 5 minutos. Buena elección, señorita Bedford.
La línea se cortó. Me puse unos vaqueros y un suéter, metí mi cepillo de dientes y un cambio de ropa interior en mi bolso. Luego garabateé una nota rápida para mi vecina por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso nunca regresaba. Me sacudí el pensamiento y dejé la nota en la encimera de mi cocina. El corpulento chofer abrió la puerta del coche cuando me acerqué. El asiento trasero estaba vacío. Adrian Russo no estaba dentro. En su lugar había una venda para los ojos tendida en el asiento de cuero. El señor Russo requiere discreción respecto a la ubicación de su residencia, dijo el chofer, su voz sorprendentemente suave para un hombre de su tamaño. Dudé. Un pie en la acera, el otro dentro del coche. Esta era mi última oportunidad para dar marcha atrás, para correr dentro y cerrar mi puerta, para llamar a la policía y denunciar algo. Cualquier cosa. En cambio, me deslicé en el asiento y tomé la venda. La seda estaba fría contra mis dedos mientras me la ataba alrededor de los ojos, sumiéndome en la oscuridad. El coche se movió suavemente por la noche. Intenté seguir los giros. Derecha, izquierda, recto. Durante lo que parecieron 20 minutos. Otra derecha, pero pronto perdí la orientación. El movimiento y el agotamiento me adormecieron en un semisueño, mi cabeza asintiendo hacia adelante antes de sacudirse. Me sobresalté, completamente despierta, cuando el coche se detuvo y la puerta se abrió. Una mano, grande pero suave, me ayudó a salir. 5 pasos hacia arriba, murmuró el chofer. Conté los pasos bajo mis pies, sintiendo piedra. Luego oí el sonido de unas enormes puertas abriéndose. El aire cambió, más cálido, perfumado con algo floral y exótico. Me quitaron la venda y parpadeé ante la repentina luz. La entrada era cavernosa, con suelos de mármol y una escalera curva que subía hasta un segundo piso. Candelabros de cristal proyectaban prismas de arco iris sobre paredes de color crema, adornadas con pinturas que estaba segura eran originales. Era como entrar en un museo o un palacio de otro siglo. Adrian Russo estaba al pie de la escalera, con la chaqueta del traje quitada, las mangas de su camisa blanca remangadas para revelar brazos musculosos y fibrados. Parecía más relajado y más peligroso en su propio dominio. «Bienvenida a mi casa, señorita Bedford». Hizo un gesto expansivo. Confío en que el viaje no fue demasiado incómodo. La venda fue un poco excesiva, dije, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Su boca se curvó hacia arriba. Precauciones necesarias. Pronto entenderá por qué. Empezó a subir las escaleras, esperando claramente que lo siguiera. La llevaré con mi hermana ahora. Ha sido sedada, pero debería despertar pronto. Lo seguí por la escalera, mi mano rozando una barandilla suave por generaciones de toques similares. El segundo piso se abría a un largo pasillo con puertas a cada lado. Adrian se movió con determinación hacia la tercera puerta a la derecha y se detuvo, con la mano en el pomo. Antes de entrar, dijo, bajando la voz, «Entienda que lo que vea en esta habitación no saldrá de esta casa. Nunca». Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez vislumbré algo verdaderamente aterrador detrás de ellos. No crueldad, sino certeza absoluta. Este era un hombre acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Asentí, mi garganta repentinamente seca. Él abrió la puerta para revelar un dormitorio convertido en una sala médica. Una cama de hospital estaba en el centro, rodeada de monitores y soportes para sueros. En la cama yacía una joven, quizás de 22 o 23 años, su piel pálida contra el cabello oscuro extendido sobre la almohada. Era hermosa, incluso inconsciente, con la misma nariz recta y pómulos definidos que su hermano. Me acerqué a su lado automáticamente, revisando los monitores, evaluando su estado con ojos expertos. La herida había sido tratada profesionalmente. Los vendajes estaban aplicados con precisión, el suero correctamente colocado. Alguien con formación médica ya la había atendido. «¿Quién hizo esto?», pregunté, levantando el borde del vendaje para examinar los puntos. «Eso no es de su incumbencia». Adrian se colocó al pie de la cama, sus ojos fijos en el rostro de su hermana. Algo en su expresión cambió, se suavizó. Fue la primera emoción genuina que le vi. «Su nombre es Sofía»,
Es toda la familia que me queda. Asentí continuando mi evaluación. La herida se ve limpia. No hay signos de infección. ¿Cuándo se lesionó? Ayer por la mañana y la bala fue extraída. Lo miré. ¿Por un médico? Una sombra de sonrisa. Por alguien con suficiente experiencia. Su mirada se endureció de nuevo. Su trabajo es monitorearla, cambiar los vendajes, administrar antibióticos y analgésicos, y alertarme inmediatamente de cualquier cambio en su estado. Señaló una puerta al otro lado de la habitación. Esos son sus aposentos. Encontrará todo lo que necesita allí. Seguí su mirada hacia lo que asumí era una pequeña habitación contigua, probablemente un antiguo vestidor, mi jaula dorada. ¿Soy una prisionera aquí, señor Russo?, pregunté en voz baja. Me consideró durante un largo momento. Es libre de irse cuando lo desee, señorita Bedford, pero no lo hará, por la deuda de su padre, porque una vez que cruza estas puertas, se convierte en parte de mi mundo, y en mi mundo la lealtad es recompensada y la traición. Dejó la frase inconclusa, pero su significado era cristalino. Mientras se giraba para marcharse, lo llamé. ¿Qué le pasó a la última enfermera? Adrian se detuvo en la puerta, mirando por encima del hombro. No hubo ninguna. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Es la primera persona que traigo a esta casa que no es de mi familia. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic que resonó en mi pecho como una celda cerrándose de golpe. Me quedé en el centro de esa opulenta prisión. La mujer inconsciente, mi única compañía, preguntándome qué terrible error acababa de cometer. Lo que no sabía entonces, lo que no podía haber sabido, era que no solo había entrado en la casa de Adrian Russo, me había adentrado directamente en su telaraña. Pasé esa primera noche revisando los signos vitales de Sofía cada hora, ajustando su goteo intravenoso y luchando contra mi propio agotamiento. La habitación estaba mejor equipada que algunos hospitales en los que había trabajado. Monitores para el ritmo cardíaco y la presión arterial, tanques de oxígeno, incluso una máquina de ultrasonido portátil guardada discretamente en un mueble que parecía antiguo. Cuando Sofía se movió alrededor de las 3 de la mañana, estuve a su lado inmediatamente. Sus ojos se abrieron con un aleteo, del mismo color whisky que los de su hermano, y se fijaron en mí con confusión. ¿Quién eres? Su voz era débil, pero tenía el mismo tono imperioso que la de Adrian. Soy Olivia, tu enfermera. Le tomé el pulso mientras hablaba, profesional y tranquila a pesar de mis circunstancias. Te has lesionado. ¿Cuál es tu nivel de dolor en una escala del 1 al 10? Ignoró mi pregunta. ¿Dónde está Adrian? Puedo llamarlo si quieres. No. La palabra salió más aguda de lo que creo que pretendía, seguida de una mueca de dolor. Déjalo dormir, se preocupa demasiado. Sus ojos, nublados por la medicación, pero aún agudos, estudiaron mi rostro. Eres nueva. Asentí, ajustando su suero. Empecé esta noche. Una sombra de sonrisa asomó a sus labios. Pobre de ti. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, sus ojos se cerraron de nuevo, arrastrada por los sedantes y los analgésicos. Registré su breve periodo de conciencia en el historial que Adrian me había proporcionado, notando su lucidez y respuesta al dolor. Mi propio agotamiento se estaba volviendo abrumador. Me retiré a la habitación contigua. Mis aposentos, como los había llamado Adrian, como todo lo demás en esta casa, estaban exorbitantemente amueblados. Una cama queen size con sábanas que parecían seda líquida, un baño con ducha de mármol y bañera, un armario lleno de ropa exactamente de mi talla. Me estremecí ante ese detalle. ¿Cuánto tiempo me había estado observando antes de acercarse? Tenía la intención de acostarme solo un momento, pero el agotamiento me arrastró a un sueño sin sueños. Cuando desperté, la luz del sol entraba a raudales por unas ventanas que no había notado la noche anterior, proyectando patrones dorados sobre el suelo de madera. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego la realidad volvió de golpe. Me levanté de golpe, horrorizada de haber dormido más tiempo del que había planeado. Corrí a la habitación de Sofía y la encontré todavía dormida, sus signos vitales estables. El monitor mostraba que su último chequeo había sido hace 30 minutos.
Me hice cargo cuando te dormiste. Me giré para encontrar a Adrian sentado en un sillón en la esquina de la habitación, con una tableta en su regazo. Llevaba la misma ropa que la noche anterior, lo que me hizo preguntarme si había dormido. Lo siento, balbuceé. No quise. Él desestimó mi disculpa con un gesto. Estabas agotada, por eso hice preparar tu habitación con sedantes en el sistema de filtración de aire. Se me heló la sangre. ¿Me drogaste? Me aseguré de que descansaras lo necesario. Se levantó, alisándose la camisa. No sirves de nada a Sofía si te colapsas por agotamiento. Quise enfadarme, pero la lógica manipuladora tenía un retorcido sentido. No vuelvas a hacer eso sin mi consentimiento. Su ceja se arqueó ligeramente, como si le sorprendiera mi audacia. Anotado. Se acercó a la cabecera de Sofía, su mano rozando suavemente su frente. Se despertó mientras dormías. Dijo que su nivel de dolor era 7. La precisión clínica de su informe me sorprendió. ¿Le diste algo? No, te esperé. Dio un paso atrás, indicándome que procediera. Me remito a tu experiencia. Revisé el historial de Sofía y luego le administré una dosis cuidadosamente medida de analgésico por vía intravenosa. Todo el tiempo sentí los ojos de Adrian sobre mí, evaluando cada movimiento. Cuando terminé, me giré para mirarlo. Necesita que le cambien los vendajes y me gustaría buscar signos de infección. Asintió, luego me sorprendió al remangarse las mangas aún más y lavarse las manos en el baño contiguo. Ayudaré. Juntos retiramos cuidadosamente los vendajes de Sofía. La herida estaba roja, pero no mostraba signos de infección. Una herida limpia de entrada y salida justo encima de su cadera, que de alguna manera había evitado órganos vitales. Mientras la limpiaba y le volvía a poner el vendaje, Adrian me entregaba los suministros con la eficiencia de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Esta no es la primera herida de bala que tratas, observé en voz baja. Sus ojos se encontraron con los míos. No. ¿O la primera que recibe ella? Un músculo de su mandíbula se tensó. No. Terminé de asegurar el vendaje fresco y volví a cubrir a Sofía con la manta. ¿Quiénes son ustedes realmente? La expresión de Adrian permaneció impasible, pero algo peligroso parpadeó en sus ojos. Usted sabe exactamente quiénes somos, señorita Bedford. Simplemente no quiere admitírselo a sí misma. Tenía razón. Las piezas habían estado encajando desde que vi por primera vez ese Bentley. La riqueza, el secretismo, la herida de bala tratada en privado, el poder obvio que ejercía. Adrian Russo no era solo rico, tenía conexiones, el tipo de persona con conexiones que operaban al margen de la ley. ¿Me acompañaría a desayunar?, preguntó, la pregunta demasiado cortés para ser otra cosa que una orden. Miré a Sofía. Debería quedarme. Marco la vigilará. A la señal, el gigantesco chofer apareció en el umbral. Ha sido entrenado en atención médica básica y la llamará si algo cambia. Dudé, luego asentí. Marco ocupó mi lugar en la silla junto a la cama de Sofía, su enorme figura de alguna manera gentil mientras le ajustaba la manta. Adrian me guió por los pasillos laberínticos de la mansión. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas, iluminando obras de arte y antigüedades que pertenecían a museos. Pasamos por puertas cerradas y voces susurrantes que enmudecían a nuestra aproximación. 2 veces, hombres de traje asintieron respetuosamente a Adrian antes de que sus ojos se posaran en mí con curiosidad no disimulada. El comedor tenía una mesa lo suficientemente grande para 20 personas, pero solo había 2 puestos en un extremo. Una mujer con uniforme de criada sirvió café mientras entrábamos, con los ojos cuidadosamente bajos. Siéntese, dijo Adrian, apartándome una silla. Debe tener hambre. Como por arte de magia, mi estómago gruñó. No había comido desde el apresurado almuerzo de ayer en la cafetería del hospital. Me senté y Adrian ocupó el lugar principal de la mesa a mi lado. La criada puso platos con huevos, tocino crujiente, fruta fresca y bollería caliente que me hizo la boca agua. Gracias, Elena, dijo Adrian. Eso será todo.
Ella asintió y se deslizó en silencio, dejándonos solos. Cogí el tenedor, luego me detuve, de repente sospechando de la comida. Adrian lo notó por dentro. No está drogada, Olivia. Si quisiera hacerle daño, no malgastaría buena comida en ello. Su desdén casual por mi miedo fue de alguna manera más escalofriante que una amenaza. Di un bocado tentativo a los huevos, luego otro. Todo estaba delicioso, y mi hambre superó mi aprensión. Comimos en silencio durante varios minutos antes de que Adrian volviera a hablar. Háblame de ti. Dejé mi taza de café con cuidado. Usted ya sabe todo sobre mí. Para eso estoy aquí, ¿no? La comisura de su boca se elevó. Conozco los hechos. Educación, empleo, situación financiera. No la conozco a usted. ¿Por qué querría hacerlo? Porque está en mi casa cuidando a mi hermana. Se recostó, estudiándome. Porque me interesa. Un escalofrío de advertencia recorrió mi columna vertebral. No soy interesante, señor Russo. Solo soy una enfermera que tomó una decisión desesperada. Adrian, corrigió. Y la desesperación no lo explica todo. Pudo haber ido a la policía anoche. Pudo haber rechazado mi oferta. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Usted no es ingenua. Sabía exactamente qué tipo de hombre podría hacer desaparecer $300,000 de deuda. Sin embargo, aquí está. Sostuve su mirada firmemente. Estoy aquí porque mi padre murió de cáncer de páncreas después de que la compañía de seguros se negara a cubrir su tratamiento experimental. Estoy aquí porque trabajé en 3 empleos durante la escuela de enfermería y aún así me gradué con préstamos estudiantiles. Estoy aquí porque el sistema de salud estadounidense está diseñado para mantener a gente como yo ahogada en deudas para siempre. Dejé el tenedor con un suave tintineo. Así que, sí, tomé una decisión, pero no la confunda con complicidad en lo que sea que usted haga. La expresión de Adrian permaneció inescrutable, pero algo cambió en sus ojos. Respeto, quizás, o sorpresa. Justo. Tomó un sorbo de su café. La deuda de su padre será saldada al final del día hábil de hoy. Un alivio me inundó, superando momentáneamente mi aprensión. Gracias. Desestimó mi gratitud con un gesto. Teníamos un acuerdo. Se levantó, señalando el final del desayuno. Está confinada al ala este por su seguridad. La habitación de Sofía, sus aposentos, la pequeña biblioteca y este comedor. Los intentos de explorar más allá serán desalentados. Asentí, entendiendo la amenaza detrás de sus palabras corteses. Sofía necesitará fisioterapia una vez que esté más fuerte. Usted también supervisará eso. Miró su reloj. De platino, noté. Probablemente valía más que un año de mi salario. Tengo asuntos que atender. Revisaré a Sofía esta noche. Mientras se giraba para marcharse, lo llamé. Adrian. Se detuvo, mirándome de nuevo. ¿Cómo le dispararon realmente a Sofía? Su expresión se endureció. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eso no es una respuesta. Es la única que obtendrá. Salió a grandes zancadas de la habitación, dejándome sola con mi café que se enfriaba y mis crecientes dudas. Regresé a la habitación de Sofía para encontrarla despierta e irritable. Marco desocupó la silla cuando entré, asintiendo respetuosamente antes de desaparecer por el pasillo. Por fin, resopló Sofía, ese hombre es tan conversador como una pared de ladrillos. Sonreí a pesar de mí misma. Solo está haciendo su trabajo. ¿Cómo te sientes? Como si me hubieran disparado, respondió con sequedad. ¿Dónde está mi hermano? Dijo que tenía asuntos que atender. Sofía puso los ojos en blanco. Claro que sí. Se movió, haciendo una mueca. Ayúdame a sentarme. Estoy harta de mirar el techo. Ajusté su cama y revisé su vendaje. Me alegré al no encontrar sangrado fresco. La herida se ve bien. Tienes suerte. Evitó todo lo importante. La suerte no tuvo nada que ver, murmuró. Es un tirador pésimo. Fingí no escuchar eso mientras registraba sus signos vitales. ¿Tienes hambre? Puedo pedir que te traigan algo. Negó con la cabeza. Todavía no, solo agua. Mientras servía de la jarra de cristal junto a su cama, ella me estudió. ¿Así que eres el nuevo proyecto? Fruncí el ceño. ¿Proyecto?
Adrian no trae gente aquí a menos que sirvan para un propósito, y tú no eres su tipo de empleada habitual. Sus ojos, más agudos ahora que la medicación estaba perdiendo efecto, me evaluaron. Eres demasiado blanda, demasiado honesta. Solo soy una enfermera haciendo un trabajo, dije con cuidado. La risa de Sofía se convirtió en una tos dolorosa. Claro que sí, y esto es solo una herida superficial, y Adrian es solo un hombre de negocios. Tomó el agua que le ofrecí, bebiendo lentamente. Deberías saber que él siempre consigue lo que quiere. Siempre. ¿Y qué quiere de mí? Su expresión se volvió sombría. Ojalá lo supiera, pero mi hermano no reúne a la gente por accidente. Me devolvió el vaso vacío. Ten cuidado, Olivia. Una vez que Adrian decide que eres suya, nunca te suelta. Un escalofrío se instaló en mi estómago. Antes de que pudiera preguntar más, los ojos de Sofía se cerraron con un aleteo. El agotamiento la reclamó. Le metí la manta y me retiré a la ventana, mirando los jardines impecables rodeados por un muro de piedra coronado por lo que estaba segura era alambre de concertina. Más allá, un denso bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Estaba atrapada en una jaula dorada sin idea de dónde estaba o qué quería realmente Adrian Russo de mí. Los días pasaron en una rutina extraña y tensa. Sofía se fortaleció, moviéndose de la cama a la silla con mi ayuda. Adrian la visitaba cada mañana y noche, trayendo libros para su hermana, haciendo preguntas detalladas sobre su progreso y observándome con esos ojos color whisky indescifrables. Cuanto más tiempo pasaba con él, más capas percibía bajo su exterior controlado. Destellos de humor seco, momentos de ternura genuina hacia Sofía, instantes de inesperada consideración hacia mí. La quinta noche, estaba leyendo en la pequeña biblioteca cuando Adrian me encontró. Llevaba 2 vasos de cristal con un líquido ámbar, ofreciéndome uno mientras tomaba asiento frente a mí. Scotch, dijo. Macallan, 25 años. Acepté el vaso, pero no bebí. ¿Es esto una celebración? Sofía se puso de pie sola hoy. Eso merece ser reconocido. Él bebió de su vaso, sus ojos nunca dejando los míos. Ha hecho un buen trabajo con ella. Es mi trabajo. Un trabajo que ha hecho excepcionalmente bien a pesar de las circunstancias. Se recostó, pareciendo más relajado de lo que lo había visto antes. Se había quitado la chaqueta y la corbata del traje, los botones superiores de su camisa desabrochados para revelar la fuerte columna de su garganta. La mayoría de la gente se habría desmoronado bajo la presión. Estoy acostumbrada a la presión. Finalmente tomé un sorbo del scotch, dejando que quemara un cálido camino por mi garganta. Sala de urgencias, ¿recuerda? Eso es diferente. Presión clínica. Esto. Hizo un gesto vago, abarcando la situación. La casa misma. Esto es algo completamente distinto. Dejé mi vaso. ¿Por qué estoy realmente aquí, Adrian? Hay muchas enfermeras privadas que hacen este trabajo sin el dramatismo del secuestro. Usted no fue secuestrada. Vino voluntariamente bajo coacción. Su boca se torció. Semántica. Me estudió durante un largo momento. La verdad es que necesitaba a alguien sin conexiones con mi mundo. Alguien en quien se pudiera confiar para el cuidado de Sofía sin ser un estorbo. ¿Y cómo no soy un estorbo? Podría ir a la policía en el momento en que me vaya de aquí. No lo hará. Su certeza me heló. No solo porque he cumplido mi parte de nuestro trato, sino porque es lo suficientemente inteligente como para saber lo que sucedería. La amenaza flotaba entre nosotros, tácita pero clara. Cambié de táctica. ¿Quién le disparó a Sofía? Su expresión se oscureció. Un enemigo del que ya nos hemos encargado. ¿Es por eso que ahora hay más guardias alrededor de la propiedad? Los he visto desde las ventanas. Las cejas de Adrian se arquearon ligeramente, impresionado o preocupado por mi observación. Sí, ha habido novedades. ¿Qué tipo de novedades? Las que no le conciernen. Terminó su scotch y se levantó. Descanse, Olivia. Sofía empieza fisioterapia mañana y no es una paciente fácil. Cuando llegó a la puerta, lo llamé. Adrian.
Se detuvo, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Cumplo mis promesas, Olivia. Recuérdelo. Mucho después de que se marchara, me quedé sentada en la biblioteca, girando mi vaso entre mis dedos, preguntándome por qué sus palabras me parecían menos una promesa que una advertencia. Más como seguridad y menos como una advertencia. Sofía demostró ser tan difícil en terapia física como Adrienne había advertido. Su determinación era admirable, pero su paciencia era inexistente. No soy una inválida, espetó, agarrando las barras paralelas que habíamos instalado en su habitación. El sudor perlaba su frente mientras daba otro paso tembloroso. Nadie dijo que lo fueras, respondí con calma, manteniéndome lo suficientemente cerca para atraparla si caía. Pero una herida de bala no es algo que puedas superar solo con fuerza de voluntad. Me lanzó una mirada que me recordó tanto a su hermano que tuve que reprimir una sonrisa. Adrienne me dijo lo mismo esta mañana. ¿Están coordinando sus sermones ahora? Tu hermano y yo rara vez estamos de acuerdo en algo, dije secamente. Pero cuando se trata de tu recuperación, estamos en la misma página. La boca de Sofía se arqueó al llegar al final de las barras y giró con cuidado. «Le caes bien, ¿sabes?» Dio otro paso, con los nudillos blancos por el esfuerzo. «Se nota». Mantuve mi expresión neutral. «¿Le gusta que te esté ayudando a recuperarte?» «No». Sofía sacudió la cabeza, haciendo una pausa para recuperar el aliento. A Adrienne no le gusta la gente. Los usa, les paga, a veces incluso los respeta, pero no le gustan. Me miró con esos ojos perspicaces. Te observa cuando no estás mirando. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero lo ignoré. Concentrémonos en tu fisioterapia, no en los hábitos de observador de personas de tu hermano. Sofía soltó una pequeña risa que se convirtió en una ligera desviación. Interesante. Dio un paso más. No lo he visto tan intrigado desde... Se interrumpió abruptamente. ¿Desde qué? Su expresión se cerró. Nada. Solo historia familiar. Terminamos la sesión en silencio. Y al final, Sofía estaba agotada pero satisfecha con su progreso. La ayudé a regresar a la cama y revisé su herida, que estaba sanando muy bien. «Deberías unirte a nosotros para cenar esta noche», dijo Sofía mientras registraba sus signos vitales. Levanté la vista sorprendida. «Nosotros, Adrienne y yo, él ha arreglado que cenemos en el pequeño comedor en lugar de que yo esté atrapada en la cama». Se metió un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja. Sería agradable tener compañía que realmente hable. La invitación se sintió significativa, de alguna manera. En la semana que había estado allí, siempre había comido sola en mi habitación o con Sofía, nunca con Adrienne fuera de ese primer desayuno. «No creo que tu hermano quisiera...» Fue su sugerencia, interrumpió ella, observando mi reacción de cerca. Mi pulso se aceleró inexplicablemente. «Entonces estaré allí». «Bien». Se recostó sobre sus almohadas. «Vístete bien. Debería haber opciones adecuadas en tu armario». Había evitado la ropa que Adrienne había proporcionado, aferrándome a los uniformes que había encontrado en mi baño. La idea de usar algo que él había seleccionado se sentía demasiado íntima, demasiado parecida a aceptar mi cautiverio. Pero esa noche, la curiosidad superó al principio. En mi habitación, abrí el armario para encontrar una variedad de vestidos, blusas y pantalones, todos de mi talla, todas marcas caras que nunca me habría podido permitir. Seleccioné un sencillo vestido azul marino con mangas 3/4, modesto pero favorecedor. La tela se sentía lujosa contra mi piel, un peligroso recordatorio de las comodidades que ofrecía esta jaula dorada. A las 7 en punto, Marco apareció para acompañarme al pequeño comedor. Un espacio acogedor en comparación con el comedor formal, con una mesa puesta para 3 y una chimenea chispeante en la esquina. Adrienne y Sofía ya estaban allí. Sofía sentada en una silla de ruedas, pálida pero decidida. Adrienne de pie detrás de ella con un traje gris carbón que hacía que sus ojos parecieran aún más intensos. Su mirada me siguió mientras entraba, deteniéndose en el vestido. «Estás preciosa, Olivia». «Gracias», respondí, sintiéndome extrañamente cohibida.
El vestido me queda perfecto. Por supuesto que sí, dijo Sofía con una sonrisa cómplice. Adrienne es muy minucioso en su investigación. Adrienne le lanzó una mirada de advertencia a su hermana antes de apartar una silla para mí. Vino. Asentí y él sirvió un tinto intenso en mi copa. Nuestros dedos se rozaron cuando me lo entregó, enviando una sacudida inesperada por mi sistema que atribuía a los nervios. La cena fue servida por la misma silenciosa doncella, Elena, que había asistido a nuestro desayuno hace días. La comida era exquisita: pato asado con reducción de cerezas, risotto de trufa y verduras tan perfectamente preparadas que parecían esculpidas en lugar de cultivadas. Mientras comíamos, la conversación fluyó más fácilmente de lo que esperaba. Sofía hablaba la mayor parte del tiempo, compartiendo historias de la infancia que pintaban un cuadro de su educación privilegiada pero aislada. Adrienne era terrible. Se rió, contando una broma que le había gastado a su tutor. El pobre hombre renunció en el acto. Era incompetente, respondió Adrienne, pero había cariño en su voz. Y te hablaba con condescendencia, así que reemplazaste su colonia con aceite de pescado. Sirvió de algo. Observé su interacción con fascinación. En esos momentos, parecían hermanos cualquiera compartiendo recuerdos, no la gente peligrosa que realmente eran. Cuando Sofía comenzó a cansarse, Adrienne llamó a Marco para que la llevara de regreso a su habitación. Debería ir con ella, dije, comenzando a levantarme. Estará bien por una hora, replicó Adrienne. Quédate, toma un postre. No era realmente una petición. Una vez que Sofía fue llevada en silla de ruedas, un silencio incómodo cayó entre nosotros. Adrienne volvió a llenar nuestras copas de vino y se sentó en la silla a mi lado, más cerca de lo que había estado durante la cena. «Le has tomado cariño a mi hermana», observó. Asentí. «Ella lo hace fácil. Sofía siempre ha sido la encantadora». Su boca se torció en esa sonrisa a medias. «Yo tengo las otras cualidades». «¿Cómo qué?» Sus ojos se encontraron con los míos sobre su copa de vino. Implacabilidad, cálculo, determinación. No suenan como cualidades de las que enorgullecerse. Son cualidades que nos mantienen vivos. Dejó su vaso. Este mundo no recompensa la amabilidad, Olivia. Recompensa la fuerza y la voluntad de usarla. ¿Qué mundo es ese exactamente?, pregunté, envalentonada por el vino y el escenario íntimo. Porque en el mundo en el que vivo, la gente generalmente no recibe disparos ni necesita enfermeras privadas escondidas en mansiones secretas. La expresión de Adrienne se endureció ligeramente. Tú también vives en ese mundo. Simplemente no ves lo que hay debajo de la superficie. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. La vida cómoda que crees que existe se construye sobre sangre y poder. La única diferencia entre hombres como yo y los que consideras legítimos es que yo no finjo. ¿Y qué eres exactamente? Sus ojos me retuvieron. Creo que ya lo has descubierto. Por supuesto que lo había hecho. La seguridad, la riqueza, la violencia, el poder. Adrienne Russo estaba conectado con el crimen organizado. Probablemente lo dirigía, según la diferencia que había visto en todos a su alrededor. ¿Eso te asusta?, preguntó, estudiando mi reacción. ¿Debería? La mayoría de la gente diría que sí. Tomé un sorbo de vino, ganando tiempo para calmar mi voz. La mayoría de la gente no ha pasado una semana viviendo en tu casa y tratando a tu hermana herida de bala. Adrienne rió entonces, un sonido genuino que transformó su rostro y me envió una calidez inesperada. Sigues sorprendiéndome, Olivia Bedford. ¿Es por eso que estoy aquí? ¿Para tu entretenimiento? La risa se desvaneció de sus ojos, reemplazada por algo más intenso. Estás aquí porque necesito que estés para Sofía. Inicialmente, sí. La implicación en esa única palabra, inicialmente, flotó entre nosotros, cargada y peligrosa. La mirada de Adrienne cayó brevemente sobre mis labios antes de volver a mis ojos, y sentí una atracción hacia él que no tenía nada que ver con el miedo o la obligación. Me puse de pie abruptamente, necesitando distancia. Debería ir a ver a Sofía. Adrienne también se levantó, moviéndose con esa gracia líquida que lo hacía parecer un depredador, incluso en las acciones más mundanas.
Por supuesto. Me acompañó hasta la puerta, de pie lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia y sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Cuando alcancé el picaporte, su mano cubrió la mía, cálida y fuerte. Olivia, su voz era baja, íntima. Las circunstancias de tu llegada aquí fueron poco convencionales, pero quiero que sepas que ya no eres prisionera. Eres mi invitada. Lo miré, tratando de leer la verdad en sus ojos color whisky. Entonces, ¿puedo irme? Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Cuando Sofía se haya recuperado por completo, sus dedos trazaron un patrón ligero en el dorso de mi mano. Pero espero que para entonces no quieras hacerlo. Antes de que pudiera responder, levantó mi mano y presionó sus labios contra mis nudillos. Un gesto tan anticuado e inesperado que me dejó sin palabras. Me soltó y retrocedió, su expresión nuevamente ilegible. Buenas noches, Olivia. Huí a la habitación de Sofía, con el corazón latiéndome en el pecho. Ella ya estaba dormida, su respiración profunda y regular, los monitores mostrando signos vitales fuertes. Revisé su herida y le ajusté las mantas, realizando los movimientos de mi trabajo mientras mi mente corría. ¿Qué me estaba pasando? Había venido aquí bajo coacción, esencialmente secuestrada para cuidar a la hermana herida de un criminal. Debería estar buscando formas de escapar. No sentir esta peligrosa atracción por un hombre que representaba todo lo que debería despreciar. Sin embargo, a medida que los días se convertían en una segunda semana, me encontré esperando las visitas de Adrian. Comenzó a unirse a Sofía y a mí para la fisioterapia. Luego se quedaba después para hablar, a veces sobre libros. Era sorprendentemente culto, a veces sobre medicina. Hacía preguntas inteligentes sobre tratamientos y procedimientos, a veces sobre nada en absoluto, solo un cómodo silencio mientras veíamos a Sofía fortalecerse. Una tarde, lo encontré solo en la biblioteca, mirando por la ventana la lluvia que caía sobre los jardines. Sofía está durmiendo la siesta, dije, dudando en el umbral. Puedo volver más tarde. Se giró y algo en su expresión me hizo dudar. La máscara controlada se había deslizado, revelando agotamiento y lo que parecía casi dolor. Quédate, dijo suavemente. Por favor. Entré en la habitación, tomando la silla frente a la suya junto a la ventana. ¿Está todo bien? Adrienne se pasó una mano por el pelo, un raro gesto de desasosiego. Ha habido complicaciones con los negocios. ¿El tipo de complicaciones que hicieron que le dispararan a Sofía? Sus ojos se encontraron con los míos, agudos a pesar de su cansancio. Sí. Esperé, esperando que él cerrara la conversación, como siempre hacía cuando se desviaba hacia sus negocios. En cambio, suspiró y continuó. Mi padre construyó un imperio sobre ciertos principios: territorio, respeto, la familia por encima de todo. La mirada de Adrian regresó a las ventanas azotadas por la lluvia. Cuando murió, heredé no solo su negocio, sino sus enemigos. La mayoría se alinearon cuando vieron que era hijo de mi padre. Su boca se torció. Algunos necesitaron ser convencidos, y alguien no está convencido. Alguien cree que puede tomar lo que es mío. La frialdad en su voz me envió un escalofrío por la espalda. Vinieron por Sofía para enviar un mensaje. Calcularon mal. La tranquila certeza en esas últimas palabras me hizo pensar en cuerpos en tumbas poco profundas. Debería haberme horrorizado, pero en cambio sentí una retorcida comprensión. Ella es tu punto débil. Adrian me miró. La sorpresa asomó en sus facciones antes de que su expresión se cerrara de nuevo. La familia es tanto fuerza como vulnerabilidad en mi mundo. ¿Es por eso que nunca te has casado, ni has tenido hijos propios? La pregunta era demasiado personal, demasiado presuntuosa. Esperaba enfado, pero Adrienne simplemente me estudió con esos ojos penetrantes. No he encontrado a nadie que valga la pena el riesgo, dijo finalmente. Alguien que pudiera sobrevivir en esta vida y aún así permanecer. Se interrumpió buscando la palabra. Humana, sugerí en voz baja. Su boca se torció en esa casi sonrisa. Sí. Nos sentamos en silencio durante varios minutos,
la lluvia proporcionando un relajante ritmo de fondo. Adrian parecía absorto en sus pensamientos y aproveché la oportunidad para estudiarlo abiertamente. El perfil fuerte, la ligera sombra de barba a lo largo de su mandíbula, la tenue cicatriz en su pómulo. Era hermoso de la forma en que a menudo lo son las cosas peligrosas. Un tigre, una tormenta, un fuego. Estás mirando fijamente, dijo sin mirarme. No lo negué. Estoy tratando de conciliar al hombre que le trae flores frescas a su hermano todas las mañanas con el hombre que hace desaparecer a la gente. Adrian se volvió para mirarme de frente, con expresión seria. Son el mismo hombre, Olivia. Cuanto antes lo aceptes, más fáciles serán las cosas. ¿Para quién? Para ambos. Ahí estaba de nuevo. Esa implicación de que lo que sea que estuviera sucediendo entre nosotros le importaba. Debería haberme asustado. En cambio, me envió una punzada de algo peligrosamente parecido a la anticipación por mis venas. A la mañana siguiente me desperté con gritos. Salí corriendo de mi habitación para encontrar la puerta de Sofía abierta y la habitación llena de los hombres de Adrian. El propio Adrian estaba junto a la cama, su rostro una máscara de fría furia, mientras un médico que nunca había visto examinaba a Sofía. ¿Qué pasó? Empujé a la multitud hacia el lado de Sofía. Su rostro estaba enrojecido, su respiración agitada, los monitores mostraban un ritmo cardíaco y temperatura elevados. Tiene fiebre, espetó Adrian como si yo fuera la responsable. ¿Por qué no te diste cuenta? Revisé a Sofía rápidamente, encontrando la herida enrojecida y caliente al tacto. Está infectada, necesita antibióticos intravenosos inmediatamente. Me volví hacia el médico. ¿Tienes ceftriaxona? El hombre asintió, ya preparando la medicación. Ayudé a administrarla mientras Adrienne caminaba detrás de nosotros, irradiando tensión. Cuando terminamos, me volví hacia la habitación. Todos fuera excepto el médico. Mi tono profesional no admitió discusión. Para mi sorpresa, los hombres miraron a Adrienne, quien asintió bruscamente. Salieron en silencio, dejándonos solo a los cuatro. «Tú también, Adrienne», dije, ganándome una mirada que habría hecho temblar a la mayoría de la gente. Ella es mi hermana, y ahora mismo necesita atención médica, no una audiencia. Mantuve su mirada firmemente. «Por favor». Por un momento de tensión, pensé que se negaría. Luego, con un asentimiento apenas perceptible, se fue, cerrando la puerta detrás de él. El doctor Méndez, como se presentó, y yo trabajamos juntos para limpiar la herida, que había desarrollado un pequeño absceso que había pasado desapercibido debajo del vendaje. Después de drenarlo y volver a vendarlo, comenzamos a administrar a Sofía un régimen de antibióticos más fuerte. «Ella estará bien», me aseguró el doctor Méndez cuando terminamos. «Lo detectaste lo suficientemente temprano». Debí haberme dado cuenta antes, dije, el peso de la culpa sobre mí. Había estado tan distraída por Adrian, por mis sentimientos conflictivos, que no había notado los primeros signos de infección. Estas cosas a veces suceden rápidamente. Empacó su bolso, luego dudó. «No eres lo que esperaba». «¿Qué quieres decir?» «Adrian no suele...» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Mantiene a la gente a distancia, especialmente en su casa». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Adrian regresó, su rostro todavía tenso por la preocupación. El doctor Méndez asintió respetuosamente y se deslizó, dejándonos solos con la durmiente Sofía. «¿Estará bien?», preguntó Adrian con voz ronca. «Sí, la infección está bajo control. Necesitará descansar unos días, pero no debería haber complicaciones». La tensión pareció abandonar su cuerpo, dejándolo con un aspecto casi vulnerable. Sin pensarlo, extendí la mano y le toqué el brazo. «No es tu culpa». Sus ojos se encontraron con los míos, la sorpresa evidente en ellos. Yo no estaba allí para protegerla. «No puedes estar en todas partes». «Debí haber estado allí», insistió. «Si lo hubiera hecho, no le habrían disparado». «Si no hubieras estado aquí cuando se desarrolló la infección...» No terminó el pensamiento, pero la implicación era clara. «Pero yo estaba aquí».
dije suavemente, porque tú me trajiste aquí. Algo cambió en su expresión y cubrió mi mano con la suya. Sí, la única palabra contenía multitud de significados. Reconocimiento, gratitud, algo más profundo que no estaba preparada para nombrar. Permanecimos así por un largo momento, conectados por el tacto y la preocupación compartida por Sofía. Entonces el teléfono de Adrienne vibró en su bolsillo, rompiendo el hechizo. Lo revisó, su expresión se endureció hasta la máscara que reconocí de nuestro primer encuentro. Tengo que irme. Miró a Sofía, luego de nuevo a mí. Quédate con ella. Lo haré. Se movió para irse, luego se detuvo en la puerta. Olivia. Su voz era suave pero intensa. Gracias. Las palabras parecían inadecuadas para la emoción detrás de ellas. Antes de que pudiera responder, se había ido, dejándome sola con Sofía y la creciente comprensión de que me estaba enamorando de un hombre que vivía según su propio código peligroso. Un hombre que me había secuestrado esencialmente. Y lo más aterrador era que ya no quería escapar. La infección de Sofía marcó un punto de inflexión. Adrienne se convirtió en una presencia constante en su habitación, trabajando a distancia desde una computadora portátil mientras yo atendía a su hermana. La distancia cuidadosamente mantenida entre nosotros comenzó a erosionarse, reemplazada por una silenciosa intimidad nacida de la preocupación compartida. Su fiebre ha bajado, dije la tercera mañana, revisando los signos vitales de Sofía, mientras Adrienne observaba desde su ahora permanente lugar en el sillón de la esquina. Parece más cómoda, observó, dejando a un lado su computadora portátil para reunirse conmigo junto a la cama. Sofía dormía plácidamente, su color había mejorado, el enrojecimiento intenso alrededor de su herida retrocedía. Cambié su bolsa de goteo, intensamente consciente de que Adrienne estaba lo suficientemente cerca como para que su brazo rozara el mío. «Le salvaste la vida», dijo en voz baja. «¿De nuevo?» Sacudí la cabeza. «Solo hice mi trabajo». «No». Su mano se cerró suavemente alrededor de mi muñeca, girándome para enfrentarlo. «Un trabajo es lo que la gente hace por dinero. Esto fue más». Sus ojos buscaron los míos, intensos y vulnerables de una manera que nunca había visto antes. «¿Tú te preocupas por ella?» «Por supuesto que sí». No podía apartar la mirada de sus ojos. «Sofía hace que sea fácil preocuparse. ¿Y por mí?» La pregunta era apenas audible, un peligroso susurro entre nosotros. «¿Te preocupas por mí también, Olivia?» Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Estábamos en un precipicio y mi respuesta nos haría caer en un territorio del que no habría regreso. La verdad subió a mis labios antes de que pudiera detenerla. «Sí». La palabra flotó entre nosotros, cruda y honesta. Los ojos de Adrienne se oscurecieron y su mano se deslizó de mi muñeca para entrelazarse con mis dedos. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo, oler la sutil colonia que se había vuelto tan familiar para mí como mi propio latido. «Adrienne», susurré, sin saber si era una advertencia o una invitación. Se inclinó, su mano libre subiendo para acariciar mi mejilla con una ternura inesperada. Debería haberme alejado. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esto era una locura, síndrome de Estocolmo, apego traumático, una docena de términos psicológicos para explicar lo que estaba sintiendo. Pero mientras sus labios flotaban a un aliento de los míos, no pude recordar ninguna de esas razones. Un suave gemido de Sofía destrozó el momento. Ambos nos giramos para verla removerse. Los ojos se abrían intermitentemente. Adrienne retrocedió, su máscara de control volviendo a su lugar tan rápido que podría haber imaginado su ausencia. «Estás despierta», dijo, moviéndose al lado de su hermana con una facilidad casual, como si no hubiera estado a punto de besarme. «¿Cómo te sientes?» La mirada de Sofía se movió entre nosotros, su expresión conocedora a pesar de su debilitado estado. «Mejor», graznó. «¿Qué interrumpí?» «Nada», dijimos al unísono demasiado rápido. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. «Mentirosos».
Me ocupé de revisar su temperatura y pulso, evitando sus miradas. Tu fiebre ha desaparecido. Esas son buenas noticias. Maravilloso, dijo Sofía secamente. Ahora, tal vez ustedes dos puedan dejar de merodear como buitres y admitir lo que está sucediendo. Adrian le lanzó una mirada de advertencia. Necesitas descansar. He estado descansando durante días. Luchó por sentarse y yo me moví para ayudarla, ajustando las almohadas detrás de su espalda. Lo que necesito es que ustedes dos dejen de fingir. Sofía. La voz de Adrian contenía una tranquila orden. Suficiente. Ella puso los ojos en blanco pero cedió, demasiado débil para seguir discutiendo. Aproveché la oportunidad para escapar de la atmósfera de repente cargada. Te traeré un caldo, dije, dirigiéndome a la puerta. Necesitas comer algo. En el pasillo, me apoyé contra la pared, con los ojos cerrados, tratando de calmar mi respiración. ¿Qué estaba haciendo? Lo que sea que se estuviera desarrollando entre Adrienne y yo solo podía terminar mal. Era un criminal, posiblemente un asesino, que me había obligado a entrar en su casa. El hecho de que ya no me sintiera prisionera no cambiaba cómo había llegado. Sin embargo, no podía negar la verdad de lo que le había admitido. Sí me importaba, más que preocuparme. La atracción que sentía iba más allá del deseo físico. Era una atracción hacia algo esencial en él, el núcleo de acero y vulnerabilidad debajo de la peligrosa fachada. Me recompuse y fui a la cocina, donde Elena ya estaba preparando una bandeja con sopa y té. Ella sonrió tímidamente cuando entré, una de las pocas miembros del personal que se había acostumbrado a mi presencia. Para la señorita Sofía, dijo en un inglés con acento. El señor ruso dijo que está mejor hoy. Sí, mucho mejor. Le devolví la sonrisa, agradecida por la normalidad del intercambio. Yo puedo subirla. Hay almuerzo para usted y el señor ruso también, añadió, señalando una segunda bandeja cubierta. La implicación de que Adrienne y yo comeríamos juntos me envió otra ola de confusión. Qué fácilmente me había adaptado a este extraño arreglo doméstico, como si almorzar con un jefe de la mafia, mientras cuidaba a su hermana herida de bala, fuera lo más natural del mundo. Regresé para encontrar a Sofía durmiendo de nuevo y a Adrian hablando por teléfono rápidamente en lo que sonaba a italiano. Su voz era dura, autoritaria, tan diferente de la dulzura que había mostrado momentos antes. Terminó la llamada cuando me vio, su expresión ilegible una vez más. «Sopa para la inválida», dije a la ligera, colocando la bandeja junto a la cama de Sofía. Y, al parecer, almuerzo para nosotros. Adriana asintió, ayudándome a ordenar la pequeña mesa junto a la ventana. Comimos en silencio, el casi beso colgando sin ser reconocido entre nosotros. Finalmente, habló. Tenemos que hablar sobre lo que sucede cuando Sofía se recupere por completo. Mi estómago se tensó. ¿Quieres decir cuando me vaya? Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Quieres irte? La pregunta estaba cargada de implicaciones tácitas. Miré mi sándwich a medio comer, ganando tiempo. No lo sé. Podrías quedarte, dijo, su voz cuidadosa, controlada. Podría usar a alguien con tus habilidades. El puesto estaría bien compensado, por supuesto. La oferta clínica dolió más de lo que debería. Como tu enfermera personal. Un músculo se movió en su mandíbula. Como lo que quieras ser, Olivia. Levanté la vista bruscamente, buscando significado en su rostro. ¿Y si lo que quiero no se alinea con tus planes? Mis planes han cambiado desde que te conocí. La admisión pareció costarle algo. Adrian Russo no era un hombre acostumbrado a cambiar su rumbo por nadie. Porque te preocupas por mí también. Presioné, necesitando escucharlo. Su expresión se suavizó casi imperceptiblemente. Porque te has vuelto importante. No era una declaración de amor, pero viniendo de un hombre como Adrian, bien podría haberlo sido. Aún así, necesitaba claridad. ¿Importante cómo? Dejé mi tenedor. Como empleada, una posesión, otra persona bajo tu protección y control. Los ojos de Adrian se entrecerraron. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que quiero controlarte? Creo que controlas todo y a todos a tu alrededor.
Es quien eres. Mantuve su mirada firmemente. Pero no seré tuya, Adrienne, ni siquiera por ti. Algo peligroso brilló en sus facciones, luego retrocedió, reemplazado por un respeto a regañadientes. No, dijo en voz baja, no lo serías. Antes de que pudiera responder, una conmoción estalló en el pasillo. Voces elevadas, pasos pesados. Adrienne se puso de pie al instante, posicionándose entre la puerta y yo, con la mano buscando dentro de su chaqueta, lo que yo estaba segura era un arma. La puerta se abrió de golpe, revelando a Marco, cuyo rostro normalmente impasible estaba tenso por la urgencia. Jefe, tenemos una situación. Brecha en el perímetro del lado este. La actitud de Adrienne cambió por completo. El hombre casi vulnerable fue reemplazado por alguien frío y letal. ¿Cuántos? Al menos 6, fuertemente armados. Cierren la casa. Protocolo de seguridad completo. Adrienne se volvió hacia mí, su expresión sombría. Quédate con Sofía. Cierra la puerta. No la abras para nadie más que para mí o Marco. El miedo me arañó la garganta. Adrienne, ¿qué está pasando? ¿Recuerdas lo que te dije sobre los enemigos? Se movió hacia Sofía, quien había despertado con la conmoción, su rostro pálido de comprensión. Nos han encontrado. Le dio un rápido beso en la frente a su hermana, luego se enderezó, sus ojos encontrándose con los míos. Manténla a salvo. Con eso se fue. Marco tras él, la puerta cerrándose firmemente detrás de ellos. Me apresuré a cerrarla, luego me volví hacia Sofía, quien luchaba por sentarse. Necesita mantener la calma, dije. El entrenamiento médico entró en acción a pesar de mi propio pánico. Su cuerpo no puede manejar el estrés ahora mismo. Ayúdame a levantarme, insistió ella. Necesitamos ir a la habitación del pánico. ¿Qué? No, Adrienne dijo que nos quedáramos aquí. Adrienne no sabe lo grave que es. Los ojos de Sofía estaban muy abiertos por el miedo. Estos no son rivales normales. Es la familia Moretti. No se detendrán hasta que estemos muertos. Dudé, dividida entre las instrucciones de Adrienne y el obvio terror de Sofía. No estás en condiciones de moverte. Estaré en peores condiciones si me encuentran en esta cama. Me agarró el brazo con sorprendente fuerza. Por favor, Olivia, confía en mí. La desesperación en su voz me convenció. Rápidamente desconecté su vía intravenosa. La ayudé a ponerse una bata y sostuve su peso mientras se ponía de pie tambaleándose. ¿Dónde está esa habitación del pánico? Detrás de la estantería en el estudio de Adrienne. Sofía se apoyó pesadamente en mí mientras nos movíamos hacia la puerta, 2 puertas más abajo a la izquierda. Abrí la puerta y miré por el pasillo. Estaba vacío, pero podía oír gritos y lo que sonaba como disparos desde algún lugar más profundo de la casa. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras ayudaba a Sofía a entrar al pasillo, su brazo sobre mis hombros, su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Acabábamos de llegar al estudio de Adrienne cuando un hombre apareció al final del pasillo. No uno de los guardias de Adrienne, sino un extraño con ojos fríos y un arma en la mano. Nos vio y levantó su arma. Sin pensarlo, arrastré a Sofía por la puerta del estudio y la cerré de golpe, oyendo el ruido sordo de las balas incrustándose en la madera segundos después. «La estantería», jadeó Sofía, señalando la pared lejana. «Tira del libro rojo. Tercer estante, centro». La arrastré a medias por la habitación, escaneando frenéticamente los estantes hasta que encontré el libro, una copia encuadernada en rojo de El arte de la guerra. Apropiado. Lo tiré y una sección de la estantería hizo clic, abriéndose hacia adentro para revelar una pequeña habitación reforzada con acero. Entramos justo cuando la puerta del estudio se abrió astillándose. Cerré la puerta de la habitación del pánico de golpe. Los cierres automáticos se activaron con una serie de clics tranquilizadores. Sofía se desplomó en un pequeño catre contra la pared, su rostro ceniciento, el esfuerzo claramente demasiado para su debilitado estado. «Hay un botiquín», jadeó señalando un armario, «y un monitor. Podemos ver lo que está pasando». Agarré el botiquín y revisé los signos vitales de Sofía.
Pulso rápido, piel húmeda, pero ninguna señal de heridas reabiertas. Mientras trabajaba, miré el monitor que ella había indicado. Mostraba imágenes de cámaras de seguridad de toda la casa, mostrando escenas que me helaron la sangre. Los hombres de Adrienne estaban involucrados en un tiroteo con los intrusos. Violencia real, brutal, nada como las versiones desinfectadas que había visto en las películas. Observé horrorizada cómo un cuerpo caía, luego otro, la sangre acumulándose en los suelos de mármol que había atravesado hacía solo unas horas. Luego lo vi a Adrian. Se movía con precisión letal, su rostro una máscara de fría furia mientras despachaba a un atacante con un solo disparo. Este no era el hombre que traería flores frescas a Sofía, que casi me había besado con tanta ternura. Este era alguien completamente diferente, un depredador en su elemento. Está protegiendo lo que es suyo, dijo Sofía en voz baja, siguiendo mi mirada. Este es el mundo en el que vivimos, Olivia. Esto es lo que somos. No pude apartar la vista de la pantalla mientras Adrienne se abría paso metódicamente por la casa, claramente buscando algo o a alguien. Con un sobresalto, me di cuenta de que nos estaba buscando. Necesitamos hacerle saber que estamos a salvo, dije, volviéndome hacia Sofía. ¿Hay alguna forma de comunicarse desde aquí? Ella asintió débilmente. Teléfono en el escritorio, marcación rápida 1. Tomé el teléfono y presioné el botón. Sonó solo una vez antes de que Adrienne respondiera, su voz tensa por un pánico controlado. Sofía, soy Olivia. Estamos en la habitación del pánico. Sofía está conmigo. El alivio en su exhalación fue palpable. Quédense ahí. No le abran la puerta a nadie más que a mí. ¿Entendido? Sí. Dudé, Adrienne. Ten cuidado. Una breve pausa. Lo haré. La línea se cortó. Volví al lado de Sofía, comprobando su pulso de nuevo. El estrés y el esfuerzo habían cobrado su precio. Su fiebre estaba regresando. Le administré medicamentos del botiquín bien surtido y la acomodé más confortablemente en la camilla. Todo mientras mantenía un ojo en los monitores. La lucha continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Gradualmente, los hombres de Adrienne ganaron la ventaja. Observé cómo sometían al último de los intrusos. Adrienne estaba de pie sobre él, con el arma apuntando a la cabeza del hombre. Intercambiaron palabras que no pude oír. Y por un momento terrible, pensé que Adrienne lo ejecutaría en el acto. En cambio, hizo un gesto a Marco, quien levantó al hombre. Adrienne dijo algo más, su expresión fríamente furiosa. Luego se dio la vuelta y comenzó a moverse rápidamente por la casa, dirigiéndose claramente al estudio. Él viene, le dije a Sofía, quien asintió débilmente, con los párpados caídos por la medicación. Momentos después, se escucharon unos golpes con un patrón en la puerta de la habitación del pánico, seguidos por la voz de Adrienne. Olivia, Sofía, soy yo. Se acabó. Dudé, comprobando el monitor para confirmar que realmente era él quien estaba solo afuera. Entonces solté los cerrojos y abrí la puerta. Adrienne estaba allí, con sangre salpicada en su camisa y rostro. No era suya, me di cuenta con una mezcla de alivio y horror. Sus ojos me recorrieron, buscando heridas, luego se posaron en Sofía en la camilla. «La moviste», dijo, no acusadoramente, solo declarando un hecho. Ella insistió, dijo que no era seguro quedarse en su habitación. Me aparté para dejarlo entrar. ¿Tenía razón? Adrienne se arrodilló junto a su hermana, apartándole el cabello de la frente, con una ternura que contrastaba fuertemente con la violencia que acababa de presenciar. Sí, venían por ella, por ambas. Me miró, su expresión sombría. Por ti también. Ahora, las implicaciones de esa declaración me golpearon como un puñetazo físico. Yo, ¿por qué? Porque estás conmigo. Se puso de pie, acortando la distancia entre nosotros, sus manos posándose en mis hombros. Porque te vieron en la casa con Sofía. Eso te hace parte de esto ahora. Negué con la cabeza, la negación subiendo por mi garganta. Solo soy una enfermera. No soy parte de tu mundo. El agarre de Adrienne se apretó ligeramente. Te convertiste en parte de esto en el momento en que te subiste a mi coche.
Olivia. Sus ojos sostuvieron los míos, intensos e inflexibles. Y ahora no hay vuelta atrás. No después de lo que pasó hoy. La realidad de mi situación me abrumó como una ola. Incluso si me fuera ahora, nunca estaría realmente a salvo. Sabía demasiado, había visto demasiado, y más que eso, me había vuelto importante para Adrian Russo, lo que me convertía en un objetivo para sus enemigos. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Nos movemos, dijo Adrian simplemente. Esta ubicación está comprometida. Miró hacia Sofía. En cuanto esté lo suficientemente estable para viajar. ¿Dónde? A un lugar más seguro. Extendió la mano para apartarme un mechón de cabello de la cara. Su toque, incongruentemente suave dado que la sangre aún se secaba en su piel. Vendrás con nosotros. No era una pregunta, pero tampoco era exactamente una orden. Era una suposición, una certeza de que nuestros caminos estaban ahora irreversiblemente unidos. Y la realización más aterradora fue que yo quería ir con él. Quería quedarme en su mundo, a pesar de todo lo que acababa de presenciar. Sí, dije en voz baja. Lo haré. Algo parpadeó en sus ojos, alivio, gratitud, algo más profundo que aún no podía nombrar. Luego se inclinó y presionó sus labios contra mi frente. Un beso que se sintió como una promesa y una afirmación a la vez. Te protegeré, murmuró contra mi piel. Siempre. Debería haberme sentido repelida por la sangre en su ropa, por la violencia que había presenciado, por el peligro que representaba. En cambio me encontré inclinándome hacia su toque, aceptando la protección que ofrecía, sabiendo que venía con cadenas que quizás nunca podría romper. Sofía se removió en la camilla, sus ojos abriéndose para vernos tan cerca. Una débil sonrisa tocó sus labios. Ya era hora, murmuró antes de volver a dormirse. La boca de Adrian se torció en esa casi sonrisa que había llegado a reconocer. Luego retrocedió, su expresión volviéndose seria de nuevo. Necesitamos llevarla de vuelta a su habitación por ahora. La casa está segura, pero partiremos al amanecer. Juntos, llevamos a Sofía de vuelta a su dormitorio, que milagrosamente no había sido tocado por la violencia. Mientras reconectaba su vía intravenosa y revisaba sus signos vitales, Adrian hizo llamadas telefónicas, su voz baja y autoritaria, mientras organizaba nuestra partida. Cuando terminé con Sofía, me volví para encontrar a Adrian observándome, su expresión ilegible una vez más. Deberías descansar, dijo. Mañana será un día largo. Debería quedarme con Sofía. Marco la vigilará. Como si de una señal se tratara, el hombre grande apareció en el umbral. Necesitas dormir. Demasiado exhausta para discutir, asentí y me dirigí a mi habitación. Ariane me siguió caminando tan cerca de mí que podía sentir su presencia como un toque físico. En mi puerta me di la vuelta para encararlo. Deberías limpiarte, dije, señalando la sangre en su camisa. Y déjame revisarte por si tienes heridas. Él negó con la cabeza. No es mi sangre. La parte clínica de mi cerebro notó la declaración con desapego profesional. El resto de mí luchaba por reconciliar a este hombre salpicado de sangre con aquel que casi me había besado con tanta ternura horas antes, como si leyera mis pensamientos. La expresión de Adrian se suavizó. Así soy yo, Olivia. Lo que viste hoy es parte de mí. No fingiré lo contrario. Lo sé, y sí lo sabía. Lo había sabido desde el principio, incluso si había intentado ignorarlo. Y sin embargo, sigues aquí. Se acercó. Una mano se levantó para acariciar mi rostro. ¿Por qué? La pregunta exigía honestidad, no solo de él, sino de mí misma. Porque me importas, dije en voz baja. Dios me ayude. Pero sí, algo feroz y posesivo brilló en sus ojos. Entonces, finalmente, me besó. Sus labios eran firmes pero suaves. El beso, una pregunta y una afirmación a la vez. Debería haberlo apartado. Debería haber recordado la violencia que acababa de presenciar, la sangre aún en su ropa. En cambio, me encontré respondiendo. Mis manos agarraron su camisa, acercándolo. El beso se profundizó, se volvió hambriento.
Meses de tensión y atracción se encendieron entre nosotros. Adrienne me apretó contra la puerta. Su cuerpo sólido y cálido contra el mío, sus manos enredándose en mi cabello mientras devoraba mi boca con una posesividad que debería haberme asustado, pero que solo me hizo desear más. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, sus ojos estaban oscuros de deseo y algo que parecía casi asombro. «Olivia», murmuró, con la voz áspera, «no tienes idea de cuánto tiempo he querido hacer eso». Debería haber tenido remordimientos, dudas, escrúpulos morales. En cambio me encontré diciendo, «muéstrame de nuevo». Su sonrisa, una real esta vez, transformando su rostro, fue lo último que vi antes de que capturara mis labios una vez más, sellando un pacto que ninguno de los dos había esperado hacer cuando entré por primera vez en su mundo. En ese momento, supe que había cruzado una línea de la que no había retorno. Adrienne Russo me había secuestrado para salvar a su hermana, pero en algún punto del camino había entregado algo mucho más valioso que mi libertad. Le había dado mi corazón. El amanecer llegó con una luz fría y gris filtrándose por las cortinas de mi habitación. Desperté desorientada, los recuerdos del día anterior acudiendo a mi mente. El ataque, la habitación del pánico, el beso de Adrienne, especialmente el beso de Adrienne. Mis dedos tocaron mis labios, aún sensibles por su intensidad. Un suave golpe en la puerta me despertó por completo. Me puse una bata y abrí para encontrar a Elena con una bandeja de café y una expresión sombría. «El señor Russo dice que se dé prisa», dijo ella en voz baja. «Los coches salen en 30 minutos». Le di las gracias y tomé el café, sorbiéndolo mientras me duchaba rápidamente y me vestía con la ropa que encontré preparada para mí. Unos vaqueros oscuros prácticos, un jersey de cachemira y botas robustas. Una pequeña bolsa de lona estaba junto a la puerta, presumiblemente empacada con lo esencial. La eficiencia de todo ello era a la vez reconfortante e inquietante. Cuando salí, Adrienne me esperaba en el pasillo, luciendo inmaculado en un traje de carbón, a pesar de la hora temprana y el caos del día anterior. El único indicio de tensión era la tirantez alrededor de sus ojos. «Buenos días», dijo, su voz formal, sin revelar nada de la intimidad que habíamos compartido horas antes. «Buenos días». Busqué en su rostro, tratando de calibrar su estado de ánimo. «¿Cómo está Sofía? ¿Estable?» El médico la revisó hace una hora. Me hizo un gesto para que lo siguiera. «Ella viajará en el transporte médico con el Dormendés. Tú y yo iremos en el coche principal». Mientras caminábamos, noté que la casa había sido inmaculadamente limpiada. No quedaba evidencia de la violencia de ayer. Ni agujeros de bala, ni sangre en los suelos de mármol. Era como si nunca hubiera sucedido. Un detalle que me perturbaba más que la propia lucha. Afuera, un convoy de SUV negros esperaba, con los motores en marcha. Hombres armados se encontraban en puntos estratégicos alrededor de la propiedad, sus expresiones vigilantes. En el centro del camino de entrada había un vehículo que parecía una ambulancia, pero que claramente estaba blindado y personalizado. Adrienne me guió hacia el primer SUV, su mano en la parte baja de mi espalda. La familiaridad de su toque envió un calor que se extendió por mí, a pesar de la tensión de la situación. Marco abrió la puerta y Adrienne me ayudó a entrar antes de deslizarse a mi lado. «¿A dónde vamos?», pregunté mientras el convoy comenzaba a moverse. «A un lugar seguro». Me tomó la mano, su pulgar trazando círculos en mi palma. «Es mejor si no sabes los detalles todavía». Retiré mi mano, de repente irritada por el secretismo. «No hagas eso». Adrienne arqueó una ceja. «¿Hacer qué? Tratarme como si fuera solo otra persona a la que hay que manejar». Sostuve su mirada con firmeza. «Después de anoche, después de todo, merezco honestidad». Un músculo se tensó en su mandíbula, pero sus ojos se suavizaron. «Tienes razón». Miró por la ventana mientras pasábamos por las puertas de la finca, luego de vuelta a mí. «Vamos a mi propiedad en las montañas. Es más remota, mejor defendida y no está conectada al nombre Russo. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos allí?» «Hasta que elimine la amenaza». El desapego clínico en su voz me envió un escalofrío.
un recordatorio de quién era realmente. ¿Quieres decir hasta que mates a las personas que vinieron por ti? Adrian me estudió, evaluando mi reacción. Sí. Aparté la mirada, observando el paisaje que pasaba rápidamente por la ventana. Habíamos dejado la ciudad muy atrás, moviéndonos por un campo que no reconocía. Una parte de mí quería exigirle que detuviera el coche, que corriera de vuelta a mi vida sencilla de turnos de hospital y cenas de ramen, pero ya no había vuelta atrás. Había tomado mi decisión cuando lo besé, cuando acepté ir con él. Este es tu mundo, dije finalmente. Lo entiendo, pero si voy a ser parte de él, necesito saber en qué me estoy metiendo. Adrienne permaneció en silencio por un largo momento. Luego se acercó, su muslo presionando contra el mío. La familia Moretti ha estado intentando apoderarse del territorio ruso durante años. Mi padre los mantenía a raya. Cuando él murió, vieron una oportunidad. Su boca se tensó. Se equivocaron. No soy mi padre. Soy peor. ¿Por qué atacar a Sofía? Para herirme, para demostrar que podían alcanzar lo que más valoro. Sus ojos se encontraron con los míos, intenso y serio. Irán por ti después, ahora que te han visto con nosotros, conmigo. La implicación flotaba entre nosotros. Yo era una responsabilidad, una debilidad que podía ser explotada. ¿Por eso me besaste? ¿Para establecer tu reclamo? La ira cruzó sus facciones. Te besé porque he querido hacerlo desde el momento en que me enfrentaste con tu uniforme de hospital, exhausta, pero inquebrantable. Su mano volvió a tomar la mía, apretándola firmemente. Me he rodeado de gente que me teme, Olivia. Tú nunca lo hiciste. La cruda honestidad en su voz despojó mis defensas. Quizás debería haberlo hecho. Su boca se torció en esa casi sonrisa. Pero estoy agradecido de que no lo hicieras. Cabalgamos en silencio por un tiempo, su mano aún sosteniendo la mía, ambos perdidos en nuestros pensamientos. El convoy serpenteó a través de un terreno cada vez más montañoso, la carretera estrechándose a medida que subíamos. Finalmente, giramos hacia un camino privado que serpenteaba a través de un denso bosque. La casa, más bien una fortaleza, apareció de repente entre los árboles. Construida de piedra y cristal, parecía crecer de la propia ladera de la montaña, dominando una vista del valle de abajo. A diferencia de la mansión de Adrienne, este lugar estaba diseñado para la seguridad en lugar de la opulencia, aunque todavía irradiaba riqueza y poder. Guardias armados nos recibieron al llegar. Sus respetuosos asentimientos a Adrienne contrastaban con sus curiosas miradas hacia mí. El transporte médico llegó momentos después, e inmediatamente me puse en modo enfermera, ayudando a trasladar a Sofía a una habitación que había sido convertida en una suite médica de última generación. Está evolucionando bien, considerando la situación, me dijo el doctor Mendes mientras la acomodábamos. La infección está respondiendo a los antibióticos. Con el reposo adecuado, debería recuperarse por completo. Asentí, comprobando los signos vitales de Sofía yo misma. Estaba sedada para el viaje, pero respiraba con facilidad, su color mejor que antes. Gracias por venir con nosotros. Cuando Adrienne Russo pide tu ayuda, decir no es una opción. Sonrió tensamente. Pero en este caso me alegra ser de ayuda. Sofía es una buena persona. Lo miré con curiosidad. ¿Desde cuándo los conoce? Desde que eran niños. Su expresión se suavizó con el recuerdo. Su padre fue mi paciente primero, luego toda la familia. Adrian siempre fue muy serio, incluso de niño, tan decidido a proteger a todos. Revisó la vía de Sofía, luego me miró. Es diferente contigo, ¿sabes? Diferente cómo. Más gentil, más humano. El doctor Mendes me dio una palmada en el hombro mientras pasaba junto a mí. Eso es raro en su mundo. Aférrate a ello si puedes. Antes de que pudiera responder, Adrienne entró en la habitación, su presencia inmediatamente atrayendo la atención. ¿Cómo está? Estable y cómoda, informé, volviendo al desapego profesional. El viaje no empeoró su condición. Él asintió satisfecho. Bien. Se volvió hacia el doctor Mendes. Gracias, doctor. Marco le mostrará sus aposentos. Necesito un momento con la enfermera Bedford.
El médico salió discretamente, dejándonos solos con la Sofía dormida. Adrienne se colocó a mi lado en la cabecera, su hombro rozando el mío. «Se ve tranquila», observó en voz baja. «La sedación desaparecerá pronto. Probablemente estará desorientada al principio». Adrienne asintió, luego me sorprendió tomándome la mano. «Ven conmigo, hay algo que necesito mostrarte». Curiosa, lo seguí por la casa, notando las características de seguridad disfrazadas de elementos arquitectónicos, cámaras ocultas en lámparas, ventanas reforzadas, líneas de visión estratégicas. Adrienne me guió por una escalera de caracol hasta lo que parecía ser su estudio privado, una habitación con ventanas de suelo a techo que daban al valle y a las montañas más allá. «Aquí es donde vengo a pensar», dijo, moviéndose a un escritorio para mirar la vista. «A planear». Me quedé junto a la puerta, observando cómo abría un cajón y sacaba una gruesa carpeta. «¿Qué es eso?» «Tu futuro». Me tendió la carpeta. «Si lo quieres». Con cautela me acerqué y se la quité. Dentro había documentos legales, escrituras de propiedad, cuentas bancarias, documentos de identificación, todo a mi nombre. Levanté la vista confundida. «No entiendo». Adrienne se apoyó en el escritorio, su expresión seria. «Cuando te traje por primera vez a mi casa fue por Sofía, pero siempre tuve un plan de contingencia». Señaló la carpeta. «Una nueva identidad, seguridad financiera, un nuevo comienzo, un lugar donde la familia Moretti nunca te encontraría. Estabas planeando dejarme ir». La realización me dejó atónita. «Estaba planeando darte una opción», corrigió. «La misma opción que te doy ahora». Hojeé los documentos, notando el sustancial saldo bancario. La propiedad en un tranquilo pueblo costero a miles de kilómetros de distancia. «¿Por qué me muestras esto ahora?» Adrienne se apartó del escritorio y se movió hacia la ventana, dándome la espalda. «Porque anoche cambió las cosas para ambos». Se giró, sus ojos encontrándose con los míos. «Quiero que te quedes, Olivia, conmigo, pero necesito que lo elijas libremente, sabiendo que tienes otras opciones». El gesto era inesperadamente honorable en un hombre que vivía al margen de la ley. Dejé la carpeta y me acerqué a él, buscando en su rostro. «¿Realmente me dejarías marchar después de todo lo que ha pasado?» «Sería difícil». Su mandíbula se tensó. «Pero sí, si eso es lo que realmente quisieras». Lo estudié. Este hombre complicado que me había secuestrado, protegido, besado como si fuera preciosa. ¿Por qué? Porque las jaulas, incluso las de oro, destruyen lo que encuentro más valioso en ti. Extendió la mano para apartarme un mechón de cabello de la cara. Tu espíritu, tu independencia, tu negativa a ser intimidada incluso por mí. La admisión tocó algo profundo dentro de mí. ¿Y si elijo quedarme, qué entonces? Entonces te conviertes en parte de mi mundo. Su mano acunó mi mejilla. Con toda la protección, el privilegio y el peligro que eso conlleva. ¿Cómo qué? ¿Tu enfermera? ¿Tu novia? ¿Tu posesión? Los ojos de Adrienne se oscurecieron. Como mi igual, mi pareja. Se acercó, lo suficiente como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Mi esposa, eventualmente, si me aceptas. La palabra me envió una descarga por todo el cuerpo. Esposa, Adrienne, apenas nos conocemos. Sé todo lo que necesito saber sobre ti. Su certeza era absoluta. Eres valiente, compasiva y ferozmente independiente. Te preocupas por los demás a tu propia costa. Ves el mundo como debería ser, no solo como es. Su pulgar trazó mi labio inferior, y cuando me besas, se siente como volver a casa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, emociones en conflicto dentro de mí. Miedo, deseo, confusión y algo peligrosamente cercano al amor. Tu mundo es violento, peligroso. Sí. ¿Muere gente? Sí. ¿Y tú? ¿Qué haces exactamente en este mundo tuyo? Adrienne me consideró por un largo momento. Controlo una red de negocios, algunos legítimos, otros no. Protejo mi territorio y a mi gente.
Mantengo el orden en un mundo que opera con reglas diferentes a las que estás acostumbrada. ¿Matas a gente cuando es necesario? Él no se inmutó ante la verdad. No soy un buen hombre, Olivia, pero podría ser un buen esposo para ti, un buen padre para nuestros hijos. La imagen que sus palabras conjuraron, una familia con Adrian, hijos con sus ojos color whisky y mi barbilla terca, era sorprendentemente atractiva. Es una locura, susurré. Todo esto quizás. Su boca se torció. Pero nunca he querido algo de la forma en que quiero una vida contigo. Retrocedí, necesitando espacio para pensar. Necesito tiempo, Adrian. Esto es abrumador. Él asintió, respetando mi límite. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Señaló la carpeta aún en su escritorio. La opción de irte siempre estará ahí. Quiero que te quedes porque lo eliges, no porque te sientas atrapada. Una conmoción en la planta baja interrumpió el momento. Voces alzadas, pasos rápidos. La expresión de Adrian cambió instantáneamente de tierna a alerta, su mano moviéndose hacia la pistola que no había notado enfundada bajo su chaqueta. «Quédate aquí», ordenó, moviéndose hacia la puerta. «Adrian, por favor, Olivia, por una vez, haz lo que te pedí». La preocupación genuina en su voz detuvo mi protesta. Asentí, y él se deslizó fuera, cerrando la puerta con llave tras de sí. Sola, me acerqué a la ventana, buscando en los terrenos de abajo señales de problemas. Pero viendo solo a los guardias habituales en sus puestos, los minutos se estiraron como horas. Caminé por el estudio, mi mente acelerada con posibilidades. ¿Nos había encontrado ya la familia Moretti? ¿Estaba Sofía bien? El aislamiento que había parecido protector ahora se sentía sofocante. Finalmente, la puerta se abrió y Adrian regresó. La tensión en sus hombros me dijo que algo andaba mal antes de que hablara. La familia Moretti se ha llevado a Gemma. Fruncí el ceño sin reconocer el nombre. ¿Quién? La hija de Elena. La expresión de Adrian era sombría. Dejaron un mensaje. Ella a cambio de Sofía. El horror me invadió. ¿Secuestraron a una niña? ¿Para llegar a ti? ¿Para llegar a Sofía? Se pasó una mano por el cabello. Un raro gesto de agitación. Saben que no cambiaré a mi hermana, así que esperan forzarme a través de Elena. Sus ojos se encontraron con los míos. Ella ha estado con mi familia desde que yo era un niño. Su hija es como de la familia para nosotros. ¿Qué vas a hacer? La expresión de Adrian se endureció hasta volverse algo letal. Lo que debía haber hecho cuando vinieron por nosotros la primera vez. Terminar con esto permanentemente. La fría certeza en su voz me envió un escalofrío por la espalda. Este era el otro lado de Adrian, el despiadado señor del crimen que eliminaba amenazas sin remordimientos. Tiene que haber otra forma, dije en voz baja. Una que no implique más derramamiento de sangre. Este es mi mundo, Olivia. La sangre es su moneda. Se acercó a un armario, abriéndolo para revelar una variedad de armas. He intentado protegerte de esta realidad, pero ya no puedo. Observé cómo seleccionaba una pistola, revisándola con pericia. Déjame ayudar. Adrian hizo una pausa, mirándome fijamente. No, tú quédate aquí, protegida. Soy enfermera, Adrian. Puedo ayudar si alguien resulta herido. Me acerqué. La determinación fortalecía mi voz. Y si voy a ser parte de tu mundo, necesito entenderlo todo, no solo las partes que quieres mostrarme. Me estudió por un largo momento. El conflicto era claro en sus ojos. Esto no es un juego, Olivia. Gente morirá esta noche. Lo sé. Sostuve su mirada con firmeza. Pero vidas inocentes están en juego. La hija de Elena merece nuestra ayuda. Toda nuestra ayuda. Algo cambió en su expresión. Respeto quizás o comprensión. Está bien, dijo finalmente. Pero te quedarás con Marco en todo momento. Te centrarás solo en la asistencia médica. Y si te digo que te vayas, te irás. Sin preguntas, sin argumentos. Asentí, aceptando sus términos. ¿Cuál es el plan? Adrian esbozó la estrategia. Un equipo se infiltraría en el complejo Moretti, donde estaba retenida Gemma, mientras otro grupo crearía una distracción.
El objetivo era la extracción de la niña con el mínimo de bajas por nuestro lado. ¿Nuestro lado? Repetí las palabras extrañas en mi lengua. ¿Cuándo había empezado a pensar en mí misma como parte de la organización de Adrian? ¿Dudas? Preguntó, notando mi vacilación. No. Y sorprendentemente, era cierto. Estoy donde tengo que estar. La operación se desarrolló con precisión militar. Permanecí en un lugar seguro con Marco y un botiquín médico, mientras Adrian lideraba el equipo de infiltración. A través de una radio, escuché los informes, mi corazón en un puño cada vez que se escuchaba un tiroteo de fondo. Luego, finalmente, la voz de Adrian. «Ya la tenemos. Está saliendo». El alivio me inundó, seguido rápidamente por una tensión renovada mientras me preparaba para posibles lesiones. Cuando el equipo regresó, Adriana llevaba en brazos a una niña pequeña, de pelo oscuro, de unos 7 años, con el rostro surcado de lágrimas, pero ilesa por lo demás. Elena se abalanzó con un grito, recogiendo a su hija en sus brazos. Adrian mismo tenía un corte a lo largo de su antebrazo, la sangre filtrándose a través de su manga rasgada. Me acerqué a él inmediatamente, mis instintos médicos anulando todo lo demás. «No es nada», dijo, tratando de desestimarme. «Déjame ser yo quien juzgue eso». Lo llevé a una silla y corté su manga, revelando un corte profundo que necesitaría puntos. Mientras limpiaba la herida, pregunté en voz baja. «¿La familia Moretti fue tratada?» Su voz era plana, sin emociones, permanentemente. Asentí, no insistiendo en detalles que no estaba segura de querer saber. En cambio, me concentré en suturar su brazo, mis manos firmes, a pesar de las implicaciones de sus palabras. Cuando terminé, Adrian me tomó la muñeca, sus ojos buscando los míos. «¿Estás bien?» La pregunta me sorprendió. ¿No debería estar preguntándote eso yo a ti? Acabas de presenciar la parte más oscura de mi mundo. Su expresión era sombría. La violencia, las consecuencias. Te vi rescatar a una niña inocente, arriesgándote a ti mismo, repliqué, apoyando mi mano en la suya. Eso también me dice algo sobre ti, Adrian. Me estudió, sus ojos ilegibles, y tu decisión, quedarte o irte. La pregunta flotó entre nosotros, cargada de futuros potenciales. Pensé en la carpeta de su estudio, la ruta de escape que había proporcionado, la vida segura y normal que podría tener, lejos de la violencia y el peligro. Luego miré a Adrian, complicado, peligroso, honorable a su manera, y de alguna manera esencial para mí ahora. «Me quedo», dije en voz baja. «Contigo». La tensión se disipó de su cuerpo, el alivio y algo más profundo lo reemplazaron. Me atrajo a sus brazos, sin importarle su brazo herido, y me besó con una pasión que no dejaba dudas sobre sus sentimientos. «Te amo», murmuró contra mis labios. «Creo que lo hago desde la noche en que estuviste bajo la lluvia fuera de ese hospital, desafiándome incluso mientras considerabas mi oferta». Las palabras me invadieron, inesperadas pero de alguna manera inevitables. «Yo también te amo», susurré de vuelta, la verdad de ello resonando a través de mí. «Dios me ayude, pero sí lo hago». 3 meses después, Sofía estaba a mi lado en un jardín apartado en la propiedad de montaña de Adrián, ajustando el sencillo vestido blanco que había elegido para la ocasión. Su recuperación había sido completa, dejando solo una pequeña cicatriz como prueba de su calvario. «¿Nerviosa?», preguntó, sonriendo mientras me colocaba una flor en el cabello. «Un poco». Alisaba la seda de mi vestido. «No todos los días una chica se casa con un jefe de la mafia». Sofía se rió. «Cierto, pero no todos los días un jefe de la mafia encuentra a alguien que lo ve todo de él y lo ama de todos modos». Me apretó la mano. «Tú lo salvaste a él, ¿sabes? No solo a mí, nos salvamos mutuamente». Miré hacia el pequeño grupo que esperaba bajo un cenador de rosas blancas. Miembros de confianza de la organización de Adrián, el doctor Mendiz, Elena y su hija Gemma, que sería nuestra niña de las flores. Y allí, en el centro, estaba Adrian, deslumbrante en un traje negro, sus ojos fijos en mí, con una intensidad que aún hacía que mi corazón se acelerara. Él había cambiado en los meses desde que había aceptado quedarme. No fundamentalmente,
pues siempre sería el hombre que protegía lo suyo con letal eficiencia. Pero me había abierto su mundo, me había incluido en las decisiones, había respetado mis límites y opiniones. A su vez, yo me había adaptado a su vida, encontrando un propósito inesperado en cuidar a su gente, en construir una clínica para aquellos que no podían buscar ayuda médica tradicional, en amar a un hombre que vivía según su propio y complejo código de honor. Mientras Sofía se preparaba para acompañarme por el pasillo, un papel en el que ella había insistido, reflexioné sobre el extraño viaje que me había traído hasta aquí, de una enfermera desesperada ahogada en deudas a la futura esposa de uno de los hombres más poderosos del submundo criminal. No era un cuento de hadas, no exactamente. Había demasiada sangre, demasiadas verdades duras, demasiado peligro acechando aún en los bordes. Pero al dar mi primer paso hacia Adrian, viendo sus ojos cálidos de amor y orgullo, supe que había tomado la decisión correcta. Él me había secuestrado. Sí, pero en el proceso había encontrado no solo un protector o un compañero, sino un hogar. Adrian tomó mis manos al llegar a él. Su toque era suave pero posesivo. ¿Lista?, murmuró. Le sonreí. Toda duda se desvaneció. Lista. Mientras intercambiábamos votos bajo el cielo azul claro, comprendí la verdad que se había estado formando desde aquella noche lluviosa fuera del hospital. Ariane Russo, de hecho, me había secuestrado, pero yo le había robado algo mucho más valioso a cambio. Le había robado su corazón y lo guardaría ferozmente, tal como él protegía el mío por todos los días que vendrían.